Hoy nos vamos a meter a fondo con un material que, la verdad, plantea una idea bastante radical sobre el dinero. Se trata de las tesis de T. Harv Eker, en su libro Los secretos de la mente millonaria. Y la idea central es que nuestro éxito financiero tiene muy poco que ver con la economía, la suerte o incluso la educación. Tiene que ver con algo que llevamos dentro, nuestro patrón del dinero. Es un concepto fascinante, la verdad. Básicamente se refiere a nuestra programación subconsciente sobre las finanzas. Imagínatelo como el sistema operativo que se nos instaló en la mente durante la infancia. Y claro, sin que nos demos cuenta, es el que ejecuta todas nuestras decisiones económicas de adulto. La misión de hoy es precisamente esa, hacerle una autopsia a ese sistema operativo. Vamos a intentar entender qué es este patrón, cómo se nos graba a fuego en la mente y, lo más importante, qué propone el autor para poder, de alguna manera, formatear el disco duro y empezar de cero. Pues mira, la analogía que usa el libro para explicar cómo funciona es brillante. Es la del termostato financiero. Cada uno de nosotros tiene un termostato interno fijado a una temperatura económica, digamos, específica. Si de repente ganas mucho más dinero de lo habitual, es como si la habitación se sobrecalentara. Tu termostato interno se activa y de forma inconsciente harás lo que sea para bajar la temperatura. Gastar más, hacer malas inversiones, prestarlo, lo que sea hasta volver a tu zona de confort. O sea que no solo funciona para protegernos de la pobreza, sino que también nos protege del exceso de riqueza si no estamos programados para ella. ¡Qué curioso! Totalmente. Me súper contraintuitivo. Y funciona en ambos sentidos. Por eso hay gente que, aunque lo pierda todo, al poco tiempo vuelve a generar riqueza. Su termostato está fijado en un nivel muy alto. La cuestión no es cuánto dinero tienes ahora, sino a qué temperatura está fijado tu termostato. De acuerdo. Profundicemos en esto. Hay otra metáfora en los textos que me parece muy potente para entender de dónde viene todo, la de las raíces y los frutos. Nuestros resultados financieros, que son los frutos visibles, son la consecuencia de nuestro mundo interior, las raíces invisibles. Y dice que si no te gustan los frutos, es inútil que te enfoques en ellos. Tienes que ir bajo tierra y cambiar las raíces. Has dado en el clavo con esa metáfora, porque es la base de todo, de verdad. De hecho, el autor lo formaliza en lo que él llama el proceso de manifestación, que explica precisamente cómo esas raíces invisibles crean los frutos visibles. La fórmula básica es que los pensamientos llevan a los sentimientos a las acciones y las acciones a los resultados. Pensamientos, sentimientos, acciones, resultados. A ver, a primera vista parece lógico, casi de sentido común. Lo es, pero aquí es donde la cosa se pone interesante. El autor nos obliga a dar un paso atrás y preguntar, ¿y de dónde narices vienen esos pensamientos? No aparecen de la nada, vienen de los archivos de información que tenemos en la mente, o sea, de nuestra programación pasada. Así que la fórmula completa, la de verdad, es programación, pensamientos, sentimientos, acciones igual resultados. Si quieres cambiar los frutos de forma permanente, tienes que empezar por la programación, por las raíces. Bien, entonces hablemos de esa programación. El libro identifica 3 formas principales en que se nos instala ese software durante la infancia. La primera es la programación verbal, ¿no? Todo lo que oíamos sobre el dinero. Exacto. Son esas frases que se repiten como un mantra en casa y que se nos quedan grabadas a fuego. El dinero es el origen de todos los males. Los ricos son unos avariciosos. Hay que guardar para cuando vengan tiempos peores. O el clásico, eso no nos lo podemos permitir. Todas esas sentencias escuchadas una y otra vez moldean nuestra percepción del dinero para siempre. Recuerdo un ejemplo muy impactante sobre esto en el libro. Creo que era un hombre llamado Stephen, que ganaba una fortuna pero siempre estaba arruinado. ¿Nos puedes recordar esa historia? Porque ilustra perfectamente el poder de la programación verbal. Es un caso de manual. Stephen ganaba más de $800.000 al año, pero vivía en un estado de estrés financiero constante. Siempre encontraba la manera de gastarlo, prestarlo o perderlo en malas inversiones. Cuando analizaron su pasado, descubrieron que su madre siempre decía con desprecio que los ricos son codiciosos. Como Stephen amaba a su madre y no quería su desaprobación, su subconsciente asoció ser rico con ser codicioso y, por tanto, ser una mala persona. Para evitar ese conflicto interno, se autosaboteaba para deshacerse del dinero. Su mente emocional siempre le ganaba la partida a la lógica. Es tremendo. La segunda vía de programación, según los textos, son los modelos de referencia, o sea, lo que veíamos hacer a nuestros padres con el dinero.
Aquí el autor comparte su propia experiencia, que es muy reveladora. Su padre era constructor y su vida económica era una montaña rusa. Tenían periodos de una abundancia increíble, seguidos de crisis en las que lo perdían casi todo. Un ciclo sin fin de auge y caída. Y por supuesto él acabó replicando ese patrón. Exactamente. Durante años, en sus propios negocios, repetía el mismo ciclo de forma inconsciente. Ganaba una pequeña fortuna e, inevitablemente, al poco tiempo volvía a estar sin nada. Esto demuestra una tendencia muy humana. En temas de dinero, o nos volvemos idénticos a nuestros padres, o por un acto de rebeldía nos convertimos en todo lo contrario. Pero en ambos casos, ya sea por imitación o por reacción, el patrón original sigue teniendo el control. La raíz no ha cambiado. Y llegamos a la tercera influencia, que es quizá la más potente. Los incidentes concretos. Un único episodio con una carga emocional muy fuerte puede definir toda nuestra vida financiera. El caso de José y la enfermera es escalofriante. Sin duda, a los 11 años presenció una discusión muy fuerte entre sus padres por temas de dinero. En medio de los gritos, su padre sufrió un ataque al corazón y murió allí mismo, delante de ella. ¡Qué brutalidad! Imagina el impacto en la mente de una niña. Su cerebro creó una conexión neuronal directa y potentísima. Dinero igual dolor. Como adulta, era una excelente enfermera y ganaba un buen sueldo, pero el dinero le quemaba en las manos. Su subconsciente la obligaba a deshacerse de él lo antes posible, porque, en su programación más profunda, tener dinero significaba revivir el dolor más grande de su vida. Es que es una historia que te hiela la sangre. Te hace pensar en cuántas decisiones financieras que tomamos hoy, aparentemente lógicas, en realidad son ecos de un miedo o un dolor de hace décadas. Es casi como si una niña de 11 años siguiera manejando su cuenta bancaria. Ujú. Esa es una imagen muy poderosa y muy precisa. Muchas veces es exactamente eso lo que ocurre. Entonces, si estamos programados de esta manera tan profunda, significa que estamos condenados, no hay nada que hacer. Afortunadamente, el autor dice que no. Y aquí es donde propone un proceso de cambio en 4 pasos. Sí, y son pasos muy lógicos. El primero es la consciencia. Es imposible cambiar algo si no sabes que existe. Es el simple acto de darte cuenta. Ostras, tengo un patrón. El segundo es la comprensión. Entender de dónde viene esa forma de pensar. Conectar los puntos con tu pasado. El tercer paso me parece clave. Se llama disociación. Es la capacidad de darte cuenta de que esa programación que has descubierto no eres tú. Es solo información que aprendiste. Es una grabación antigua. Y como no es parte de tu identidad, tienes la opción de soltarla. Ese es el punto de inflexión, sí. Y a partir de ahí viene el cuarto y último paso, el reacondicionamiento. Aquí es donde el libro introduce el concepto de los archivos de riqueza. La idea es, una vez identificado el archivo mental limitante, borrarlo conscientemente e instalar uno nuevo que te impulse hacia la prosperidad. ¿De acuerdo? Pues exploremos algunos de esos archivos de riqueza. El libro los presenta como 17 formas de pensar que diferencian a la gente rica de la gente con mentalidad de escasez. El primero de todos parece ser el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Así es. Archivo de riqueza número 1. La gente rica piensa, yo creo mi vida. La gente con mentalidad pobre piensa, la vida es algo que me sucede. Es la diferencia fundamental entre asumir el 100% de la responsabilidad o jugar el papel de víctima. Y el autor es muy específico a la hora de identificar cuándo alguien está en modo víctima. Menciona 3 señales claras: la culpa, la justificación y la queja. Exacto. La culpa es buscar siempre un factor externo al que responsabilizar de tu situación. El gobierno, la economía, tu jefe, tu familia. Cualquiera menos tú. La justificación es racionalizar la situación con frases como, bueno, en realidad el dinero no es tan importante. Y la tercera, que según el autor es la más tóxica de todas, es la queja. A ver, entiendo la idea de no culpar a otros, pero lo de la queja me parece más sutil. El autor es increíblemente duro con esto. Llega a decir que es un imán para la desdicha. ¿Por qué es tan destructivo quejarse? La explicación se basa en una ley universal. Aquello en lo que te centras se expande.
Cuando te quejas, tu foco mental está puesto exclusivamente en lo que va mal en tu vida. Al hacerlo, energéticamente, estás pidiendo más de eso. El autor lo describe de una forma muy gráfica. Dice que quejarse es como emitir una señal al universo que dice, envíame más porquería. Y la conclusión a la que llega es demoledora. No existen las víctimas ricas. Esas dos mentalidades son como el agua y el aceite. Son completamente incompatibles. Es decir, el primer paso ineludible es sentir que tienes el control del volante de tu vida. Vale, eso me conecta con otra idea del libro que me pareció muy potente. La diferencia entre jugar para ganar y jugar para no perder. Al principio no veía la distinción, pero es abismal, ¿no? Es una distinción crucial. Es el archivo de riqueza número 2. La gente rica juega al juego del dinero para ganar. La gente pobre juega para no perder. La diferencia está en la intención. Jugar para no perder es un juego defensivo. Tu objetivo principal es la supervivencia y la seguridad. Es tener lo justo para pagar las facturas, para estar tranquilo. Mientras que jugar para ganar es un juego ofensivo. El objetivo no es la comodidad, es la abundancia, la libertad. La meta es grande. Exactamente. Y aquí el autor señala algo que te hace reflexionar. Dice que si tu meta es simplemente estar cómodo, lo más probable es que nunca te hagas rico. Sin embargo, si tu meta es ser rico, es muy probable que como mínimo termines estando muy, muy cómodo. Es una cuestión de la ambición de la meta que te fijas. Si apuntas a las estrellas, quizá no llegues, pero es muy probable que alcances la luna. Si solo apuntas al techo de tu casa, pues ahí te quedarás. Entonces, si el primer paso es tomar el control, yo creo mi vida, y el segundo es apuntar alto, jugar para ganar, parece que el siguiente obstáculo lógico sería nuestra propia percepción de la gente que ya ha ganado, ¿verdad? Porque es difícil aspirar a ser algo que en el fondo desprecias. Has trazado la conexión perfecta. Ese es el archivo de riqueza número 6, y es uno de los más polémicos y reveladores. La gente rica admira a otra gente rica y próspera. A la gente con mentalidad pobre le molesta la gente rica y próspera. Y esto toca una fibra muy sensible en nuestra cultura. Es casi un tabú. A menudo se asocia la riqueza con algo negativo. Y ahí está el problema. El autor sostiene que es literalmente imposible que te conviertas en algo que odias. Si en el fondo de tu mente tienes la creencia de que los ricos son codiciosos, deshonestos o malas personas, tu propio subconsciente saboteará cualquier intento que hagas para convertirte en uno de ellos. Sería una contradicción interna insoportable. Quieres tener dinero, pero crees que tenerlo te convertiría en alguien despreciable. Entonces, ¿cómo se resuelve esa contradicción? Recuerdo que el libro proponía una práctica un tanto peculiar. ¿Algo sobre bendecir lo que quieres? Sí, es una técnica que adapta de la antigua sabiduría Huna de Hawái. La práctica es sencilla. Bendice aquello que quieres. Si ves una casa preciosa que te encanta, en lugar de sentir envidia, bendice la casa y a sus dueños. Si ves a alguien con un coche espectacular, bendice a esa persona y a su coche. ¿Y cuál es el propósito real de esto? ¿Es algún tipo de pensamiento mágico? No se trata de magia, se trata de psicología. El propósito es transformar tu propia energía y reprogramar tu mente. Sustituyes una emoción de baja vibración, como el resentimiento o la envidia, por una de alta vibración, como la admiración y la alegría por el éxito ajeno. Al hacerlo, estás rompiendo la asociación negativa que tenías con la riqueza. Le estás enviando un mensaje claro y coherente a tu subconsciente. Eso es bueno, eso es admirable, yo también quiero eso. Dejas de enviarle al universo esas señales contradictorias de las que hablábamos. Entendido. Es un ejercicio de reacondicionamiento mental en tiempo real. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, el mensaje principal parece ser que la creación de riqueza es, de forma abrumadora, un juego interior. No depende tanto de qué haces, sino de quién eres y cómo piensas mientras lo haces. Precisamente, el verdadero trabajo no es solo aprender sobre inversiones o estrategias de negocio, que por supuesto son importantes. El verdadero trabajo es desaprender todas esas viejas creencias limitantes que hemos adoptado sin darnos cuenta a lo largo de los años. Es la idea de volver a las raíces para, por fin, poder cambiar los frutos. Esto nos deja con una última reflexión. El libro insiste en que nuestra programación no somos nosotros, es simplemente información antigua, una grabación que se repite en bucle. Así que si nuestra mentalidad financiera actual es solo una cinta de cassette del pasado, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué nuevo mensaje elegiríamos grabar para nuestro futuro? Empezando desde hoy.